La Calzada del Gigante, en la costa de Irlanda del Norte, es uno de esos lugares que parecen imposibles incluso cuando estás parado frente a ellos. Acantilados abruptos, bahías profundas y miles de columnas negras que se elevan como escalones gigantes hacia el cielo. Durante generaciones nos dijeron que era solo un fenómeno natural impresionante, pero lo que ocurrió recientemente en ese mismo lugar podría cambiarlo todo. Así que antes de continuar, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios y quédate hasta el final, porque esta historia apenas comienza y se vuelve cada vez más inquietante. Turistas y guardabosques aseguran haber visto algo extraordinario, una figura legendaria que desapareció dentro de una especie de puerta abierta en la roca. No fue una ilusión pasajera. Un enorme bloque de piedra, parecido al hormigón y con un peso estimado de 20 toneladas, fue grabado mientras se desplazaba hacia afuera por sí solo. La grabación muestra cómo la supuesta puerta permaneció abierta exactamente 11 segundos antes de cerrarse con tal perfección que la superficie volvió a parecer una pared continua de basalto, sin grietas visibles. Lo más extraño vino después. Escaneos realizados con sonar detectaron 7 figuras erguidas dentro de una cavidad detrás de esa pared. Estaban alineadas con una precisión casi militar, pero una semana más tarde, sin que la puerta volviera a abrirse, el número se redujo a 6, y, según los datos posteriores, las 6 restantes comenzaron a desplazarse lentamente hacia la salida sellada. Estamos hablando de un enigma que se remonta a 60 millones de años y que, según quienes investigan el caso, se está desarrollando ahora mismo. Durante décadas, la explicación aceptada fue sencilla. Hace aproximadamente 60 millones de años, una intensa actividad volcánica cubrió la zona con lava que alcanzó profundidades superiores a 300 pies y temperaturas de más de 2000 grados Fahrenheit. Al enfriarse, la lava se contrajo y formó alrededor de 40.000 columnas hexagonales encajadas entre sí. Es un fenómeno geológico conocido como fracturación columnar, nada sobrenatural. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Marcus Whelan, electricista de 34 años procedente de Dublín, volaba su dron al atardecer buscando capturar imágenes espectaculares del paisaje. Lo que grabó fue otra cosa. Según su testimonio, vio cómo una enorme losa de basalto se desplazaba hacia afuera desde el acantilado, revelando una oscuridad total detrás. Subió el video a internet y, en cuestión de horas, comenzaron a contactarlo especialistas desconcertados por lo que mostraban las imágenes. La doctora Cara Brennan, geóloga con más de 15 años estudiando la zona, sabía que ningún estudio previo había detectado cavidades internas de gran tamaño en esa sección concreta de la pared. Tampoco existía leyenda alguna sobre puertas ocultas, sin que perder tiempo llevó un radar de penetración terrestre hasta el lugar. Lo que apareció en la pantalla la dejó inmóvil durante casi 2 minutos. El radar mostró una cámara hueca de aproximadamente 12 pies de profundidad y 26 pies de ancho. Pero lo más inquietante no era el espacio en sí, sino lo que parecía estar en su interior. El sonar identificó 7 siluetas verticales de entre 7 y 8 pies de altura, demasiado altas para coincidir con cualquier población humana histórica de Irlanda. Estaban separadas exactamente 4 pies y medio entre sí, alineadas frente a la puerta como si estuvieran esperando. El basalto no suele formarse alrededor de objetos preexistentes sin destruirlos, a menos que esos objetos ya estuvieran allí cuando la lava aún era fluida. Si eso fuera cierto, implicaría que esas figuras han permanecido en ese espacio desde hace al menos 60 millones de años, mucho antes de que existieran los seres humanos. Al día siguiente, llegó el Dr. Ian Walsh, geofísico de Belfast, con equipos de escaneo más avanzados. Comenzó la exploración con serenidad profesional, pero apenas 20 minutos después, sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar la tableta sobre una roca. Los nuevos datos mostraban algo inesperado. Las figuras no parecían bloques macizos. Eran estructuras huecas, como caparazones con una capa exterior relativamente delgada. Era como si en algún momento algo hubiera ocupado su interior, o quizá aún lo estuviera haciendo. Los análisis indicaban además que el material de esas envolturas no coincidía exactamente con el basalto circundante, y lo más desconcertante, no debería haber sobrevivido a temperaturas volcánicas superiores a 2000 grados Fahrenheit. Esa sola conclusión bastó para que el caso escalara rápidamente. En menos de 48 horas, agencias gubernamentales fueron notificadas. Poco después apareció un comunicado oficial. Según la versión pública, el video del dron no era más que un juego de luces y sombras provocado por la erosión. No había cámara oculta, no había figuras, solo ilusión óptica.
Sin embargo, trascendió que la principal asesora científica del informe, la doctora Naomi Gallagher, se negó a firmarlo. Testigos aseguran que al revisar los datos palideció visiblemente y renunció a su cargo la semana siguiente sin dar explicaciones. El área fue cercada con vallas y señales amarillas advirtiendo sobre riesgos de desprendimientos y terreno inestable. Oficialmente era por seguridad. Extraoficialmente, muchos sospechaban otra razón. Antes de que el acceso quedara completamente restringido, la doctora Brennan regresó 4 días después para realizar un último escaneo comparativo. Esperaba que todo coincidiera con los primeros resultados, pero cuando apareció la imagen en pantalla, el silencio fue absoluto. Una de las 7 figuras había desaparecido. Lo más inquietante era que la puerta de piedra no había vuelto a moverse desde el primer incidente. Marcus había instalado una cámara con sensor de movimiento apuntando al acantilado durante toda la semana. No registró ninguna apertura, ningún desplazamiento externo. Y aún así, dentro de la cavidad sellada, uno de los cuerpos de 7 pies simplemente ya no estaba. No había polvo en suspensión, ni fragmentos, ni rastro visible. Era como si hubiera atravesado la roca sólida o encontrado una salida que ningún instrumento había detectado. La tensión en el equipo aumentó cuando llegó desde Cork la doctora Anne Moran para realizar pruebas térmicas en el acantilado. Aquella mañana de marzo, la temperatura exterior era de 39 grados Fahrenheit y las piedras superficiales estaban igual de frías. Pero al enfocar la cámara infrarroja hacia la zona de la cámara interna, la pantalla se llenó de colores intensos. Dentro del espacio sellado, las 6 figuras restantes mostraban temperaturas cercanas a 99 grados Fahrenheit, prácticamente la temperatura corporal de un ser humano sano. Una roca no puede conservar ese calor durante 60 millones de años, mucho menos rodeada de aire marino frío y piedra helada. La doctora Moran llegó a preguntar si era una broma. Cuando comprendió que los datos eran reales, se marchó y no respondió mensajes durante 3 semanas. Y eso no fue todo. Los sensores de vibración instalados en la pared detectaron un pulso rítmico cada 4,7 segundos. El Dr. Walsh evitó afirmaciones categóricas, pero admitió que el patrón se parecía inquietantemente a un latido lento y constante. Las lecturas térmicas tampoco eran estables. Subían repentinamente por encima de 100 grados Fahrenheit y luego descendían sin relación con mareas ni clima. Parecía provenir de lo que estuviera dentro de aquellos caparazones. Cada 72 horas realizaban nuevos escaneos. Las 6 figuras restantes no permanecían inmóviles. No se desplazaban bruscamente, pero sí cambiaban de posición unos pocos centímetros cada vez. Ya no estaban alineadas. Se agrupaban lentamente, acercándose a la puerta sellada, como si despertaran de un sueño prolongado. Mientras tanto, miles de visitantes seguían recorriendo las columnas negras cada año, escuchando historias sobre Finn McCool y tomándose fotografías sobre lo que, según los investigadores, podría ser una bóveda antiquísima oculta a apenas 39 pies detrás del acantilado. Si lo que muestran los datos es correcto, 6 entidades de gran tamaño permanecen allí, generando calor, vibrando con un pulso constante y aproximándose a la salida. El gobierno retiró discretamente el equipo de monitoreo en abril. A los científicos se les advirtió que guardaran silencio si no querían poner en riesgo sus carreras, pero no todo desapareció. Marcus conserva copias del video en varios discos duros. Algunos investigadores guardaron duplicados de los registros de sonar, y en las últimas mediciones antes de retirar los sensores, las 6 figuras seguían activas. La sexta estaba apenas a unos pies de la entrada. Su pulso se intensificaba ligeramente cada día. Y queda la pregunta que inquieta más que cualquier otra. Originalmente había espacio para 7. Una falta. ¿Dónde está la séptima? Si salió, nadie sabe hacia dónde. Podría estar en una cueva costera desconocida. Podría encontrarse bajo el océano helado. O quizá nunca se fue y simplemente se oculta más allá de los límites detectados. Pensamos que somos la primera inteligencia en este planeta. Creemos dominar la Tierra. Pero si algo estuvo aquí antes, sobreviviendo a movimientos tectónicos, al enfriamiento del planeta y al surgimiento de civilizaciones enteras, entonces nuestra percepción es limitada. ¿Por qué despertar ahora? ¿Por qué este momento exacto? La piedra guarda memoria de eras que nosotros olvidamos. Y si esa bóveda antigua está a punto de abrirse, de nuevo el mundo tal como lo conocemos podría cambiar para siempre. Tal vez no somos los dueños de este planeta,
nada. Tal vez solo somos visitantes temporales. Si la historia terminara ahí, ya sería suficiente para inquietar a cualquiera. Pero no terminó ahí. En los días posteriores a la retirada oficial del equipo, algunos investigadores mantuvieron contacto informal entre ellos. No podían acceder físicamente al sitio, pero aún analizaban los últimos registros guardados antes de que todo fuera desmantelado. Y fue entonces cuando comenzaron a notar algo que había pasado desapercibido en medio del caos inicial. El patrón del pulso no solo era constante, estaba sincronizado entre las 6 figuras restantes. Cada una mostraba una firma térmica propia, pero cuando se superponían las gráficas de vibración, las ondas coincidían casi perfectamente. No eran 6 latidos independientes, era uno solo, replicado, como si estuvieran conectadas. Los cambios de posición tampoco, eran aleatorios. Al superponer las imágenes tridimensionales tomadas cada 72 horas, se observaba que el grupo formaba ahora una figura más compacta, casi circular, orientada hacia la puerta. El espacio donde antes estaba la séptima figura parecía vacío, pero no del todo. Las lecturas mostraban ligeras perturbaciones en el campo magnético interno, como si algo hubiera pasado por allí recientemente. Nadie podía demostrar que algo hubiese salido, pero tampoco podían demostrar que no. Mientras tanto, la narrativa pública se enfocaba exclusivamente en la seguridad del terreno. Los medios hablaron brevemente del incidente del dron como una curiosidad digital. Se compartieron memes, teorías y burlas. La adhesión se diluyó, pero entre los científicos que vieron los datos originales, el silencio no era indiferencia, era cautela. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, describió la sensación como estar observando un proceso que lleva millones de años desarrollándose y que por primera vez está acelerando. No había evidencia de violencia, no había explosiones ni grietas nuevas en la pared exterior. La roca permanecía intacta, pero dentro algo cambiaba lentamente. Algunos propusieron que podría tratarse de un fenómeno geológico extremadamente raro, cavidades internas con actividad térmica residual, amplificadas por resonancia natural. Otros sugirieron procesos químicos desconocidos en el interior del basalto. Explicaciones posibles, pero ninguna satisfactoria, porque ninguna explicación geológica convencional incluye figuras con forma humana que se desplacen, y sin embargo allí estaban las imágenes. El caso de la séptima figura se convirtió en la incógnita central. Si desapareció antes del aumento en la actividad térmica, ¿podría haber sido un detonante? ¿Un proceso natural de ruptura o algo más complejo? Los modelos matemáticos del equipo indicaban que si la puerta volvía a abrirse con el mismo desplazamiento registrado, 11 segundos exactos, la energía liberada no sería destructiva para la estructura general del acantilado, pero sí implicaría que el mecanismo interno sigue funcionando. Porque el punto más inquietante no es que algo antiguo exista, es que funcione en silencio. Durante 60 millones de años, esas columnas de basalto resistieron tormentas, glaciaciones, cambios climáticos, invasiones humanas, guerras y civilizaciones. Permanecieron inmutables. Ahora, por primera vez, los instrumentos modernos detectan variaciones en su interior. ¿Qué cambió? Algunos investigadores plantearon una hipótesis audaz, que ciertos eventos cósmicos recientes, incrementos en actividad solar, variaciones magnéticas globales, podrían estar interactuando con estructuras internas preexistentes. Nada sobrenatural, solo física a una escala que rara vez observamos. Pero incluso esa explicación no aborda el detalle más perturbador, la forma. Las 6 siluetas, no, son masas amorfas, no son columnas irregulares, tienen proporciones consistentes, altura similar, separación inicial precisa, posicionamiento frontal hacia la salida, y se están moviendo, no a pasos visibles, no caminando, pero reubicándose centímetro a centímetro con cada nuevo escaneo. Los últimos datos almacenados antes del cierre mostraban a la sexta figura a menos de 2 pies del umbral interior. Su pulso térmico era ligeramente más intenso que el de las demás. Si la tendencia continuaba, alcanzaría la pared en cuestión de semanas, y entonces la pregunta deja de ser teórica. Si la puerta vuelve a abrirse, ¿qué saldría? O quizás la pregunta correcta sea otra. Si la séptima figura ya salió, ¿dónde está ahora? Puede sonar como ficción, pero quienes analizaron los datos originales aseguran que lo más inquietante no fue el movimiento, ni el calor, ni el pulso. Fue la sensación de sincronización, como si algo hubiera esperado el momento exacto. La humanidad suele asumir que es la especie dominante, la primera civilización avanzada de este planeta, pero la historia de la Tierra es inconmensurablemente larga. 60 millones de años son una fracción del tiempo geológico, pero una eternidad comparada con nuestra existencia.
Si algo se formó, fue encapsulado y permaneció inactivo durante eras completas, podría no seguir nuestro calendario, podría seguir el suyo. Quizás no se trata de una amenaza inmediata, quizás es simplemente un despertar natural, un ciclo que comenzó cuando la lava aún fluía y que ahora alcanza otra fase. La calzada del gigante siempre fue vista como un símbolo de fuerza natural, pero tal vez sea también un recordatorio de que el planeta guarda secretos más antiguos que cualquier mito. Y si algún día esas puertas se abren nuevamente durante 11 segundos, tal vez millones de personas seguirán tomándose fotos sobre las columnas negras, sin imaginar que justo detrás del acantilado algo ancestral decidió finalmente moverse hacia la luz. Si esta historia tuviera una conclusión clara, tal vez sería menos perturbadora, pero lo único claro es que no hay cierre. No hay una imagen final que explique todo, ni un comunicado oficial que admita lo que algunos investigadores creen haber visto en los datos originales. Lo último que quedó registrado antes de que retiraran los sensores fue un aumento leve pero constante en la intensidad del pulso de la figura más cercana a la puerta. No era un salto brusco, era progresivo, como si algo estuviera acumulando energía con paciencia. Después de eso, silencio. La zona permanece restringida. Las vallas siguen ahí. Las señales amarillas advierten sobre desprendimientos y suelo inestable. Los guardabosques repiten el mismo argumento. Erosión natural, seguridad ante todo. Y técnicamente no están mintiendo. Los acantilados costeros siempre han sido inestables, pero quienes analizaron las imágenes saben que hay más que eso. Marcus aún conserva la grabación original. Nunca la borró. Afirma que cada vez que la reproduce, siente la misma sensación. No fue un derrumbe, no fue una ilusión de luz. Fue un movimiento controlado, limpio, casi mecánico. 11 segundos exactos, ni más ni menos. La doctora Brennan nunca logró publicar su informe. Oficialmente se archivó por inconsistencias metodológicas. Extraoficialmente, sus colegas dicen que le pidieron que dejara el asunto en paz, que no valía la pena enfrentar el caos que provocaría una afirmación así, porque si 6 entidades orgánicas, o algo extremadamente similar a lo orgánico, están atrapadas dentro de roca formada hace 60 millones de años, entonces el marco científico actual necesitaría revisarse desde sus cimientos. No hablamos de vida antigua común, hablamos de algo que sobrevivió temperaturas volcánicas, presión tectónica, edades de hielo y el paso de incontables generaciones humanas. Y si una ya no está allí, entonces la historia no es solo arqueológica, es contemporánea. Tal vez nunca hubo 7 cuerpos en fila, sino un sistema completo en reposo. Tal vez la desaparición de la séptima figura fue simplemente la primera fase de un proceso más amplio, un proceso que lleva millones de años ejecutándose con lentitud casi imperceptible. La idea más inquietante no es que algo pueda emerger de la roca, es que quizás ya lo haya hecho. Cada año, más de 1 millón de personas caminan sobre las columnas hexagonales de basalto. Se ríen, escuchan leyendas sobre gigantes míticos y toman fotografías espectaculares del paisaje. Es un lugar de belleza natural extraordinaria, pero la belleza no excluye el misterio. Las piedras negras que forman esos escalones gigantes nacieron del fuego, se enfriaron, se fracturaron en patrones casi perfectos y permanecieron inmutables durante eras enteras. Sin embargo, detrás de una sección concreta del acantilado, a apenas 39 pies de profundidad, podría existir algo que no encaja con la narrativa habitual. Los últimos registros muestran 6 firmas térmicas activas, un pulso sincronizado y un movimiento lento pero constante hacia la salida. Si la puerta vuelve a abrirse, incluso por unos segundos, todo cambiará. Tal vez no de inmediato, tal vez no con explosiones ni catástrofes, pero la comprensión de nuestro lugar en el planeta ya no sería la misma. Nos gusta pensar que somos los primeros, los únicos, los dueños de la Tierra, pero la historia geológica es infinitamente más larga que la historia humana. 60 millones de años no son ficción, son una realidad documentada en cada estrato de roca. Y si algo comenzó entonces, podría no haber terminado todavía. Quizá la calzada del gigante no sea solo el resultado espectacular de una antigua erupción volcánica. Quizá sea también una cápsula sellada, una bóveda natural convertida en contenedor de algo que esperó pacientemente su momento. La pregunta final no es si creemos la historia. La pregunta es esta: si mañana, al atardecer, la roca vuelve a abrirse durante 11 segundos exactos, ¿estaremos preparados para lo que salga? Tal vez siempre fuimos visitantes en un mundo que no comprendemos del todo. Tal vez las piedras solo están empezando a recordarlo. Y si esas figuras cruzan finalmente el umbral, el concepto mismo de historia cambiará para siempre.